honor para Mentiras Verdaderas contar con la presencia del Cardenal Medina. Bravo. Querido Cardenal. Buenas tardes. Estuve en lo correcto en ese dato, ¿no? Después de las 10 de la noche parece que se cierran las persianas. Generalmente, pero en fin, como la vez pasada tuve una muy mala experiencia con la red, tenía que rescatarme. Claro. Eso. Era en Semana Santa la posibilidad de la reivindicación. Eso es. Sí, pues. Un perdonazo también, como dicen en el fútbol. Eso, o de la reconciliación. No, de la reconciliación. Padre, algo hablábamos antes de comenzar el programa. El hecho de que luego de este último cónclave Francisco sea latinoamericano, sea argentino, sea jesuita, ¿qué significa realmente para la situación de la Iglesia Católica actual? Yo creo que los cardenales que eran electores no pensaron si una persona es europeo, italiano, es alemán, español o latinoamericano. Se buscaba la calidad de las personas. Y si los votos se juntaron sobre el cardenal Bergoglio, quiere decir que la mayor parte de los cardenales, los 2/3 por lo menos, pensaron que este hombre tenía las cualidades apropiadas para prestar el servicio de sucesor de San Pedro en este siglo XXI. ¿Usted considera que tiene esas cualidades o no? Yo creo que tiene muchas cualidades. No lo conozco tan de cerca, a pesar de que sí lo conocí porque él era cardenal en el cónclave que eligió al Papa Benedicto, en el cual yo participé también. Así que ahí nos conocimos, pero también cuando él pasaba por Roma por asuntos de la diócesis de Buenos Aires que estaba a su cargo, bueno, me pasaba a ver a veces a mi oficina, alguna vez a mi casa, no recuerdo si alguna vez lo invité a almorzar. Tenía una relación buena, muy grata con él, porque es una persona muy llana, muy sencilla, muy ajeno a lo que significa protocolos o cosas muy estiradas. No, es una persona grata realmente. ¿Es verdad eso que dicen, cardenal, de que en la elección pasada había quedado en segundo lugar Bergoglio? De eso yo no puedo decir nada porque presté un juramento de no decir absolutamente nada de lo que pasó en el cónclave pasado. Se mantiene, pero en un código de silencio irrestricto. Absolutamente. Nos interesa saber, cardenal, porque todo esto parece tan lejano muchas veces, lo del cónclave. ¿Cómo se lleva a cabo un cónclave? ¿Qué es lo que pasa en la interna? Pues el cónclave, digamos, la elección de un papa tiene 2 etapas. Una primera etapa en que todos los cardenales, incluidos los que no tienen derecho a voto porque son ya más de octogenarios, se reúnen durante varios días para analizar el momento de la Iglesia al producirse la sede vacante. Se habla ahí con completa libertad, cada uno dice lo que le parece, en conciencia, deber decir, se esboza algunas críticas tal vez, se esbozan también elementos programáticos, y terminadas esas reuniones comienza ya propiamente el cónclave, con una misa invocando la luz del Espíritu Santo, y luego de esa misa, cada día están previstas 2 sesiones a puerta cerrada, nada más que los cardenales electores. En cada una de estas 2 sesiones de la mañana, 2 sesiones en la tarde, los cardenales votan, con el objeto de llegar a los 2/3 de los votos, por lo menos, son los necesarios para elegir al nuevo Papa. Si acaso en la primera elección nos alcanzan los 2/3, bueno, las papeletas de voto se queman. Y lo que sucede normalmente es que si en la primera votación hay una cierta dispersión de votos, esos votos se van concentrando en los siguientes escrutinios sobre los candidatos que tienen más votos, que es cosa muy natural. Hasta que se llega el momento en que se logran los 2/3, que es el mínimo absoluto para la elección papal. Hubo un momento en que hubo una posibilidad de llegar a una elección, si se prolongaba mucho tiempo, por mayoría absoluta. Pero eso, muchos cardenales éramos muy contrarios a esa posibilidad, y el Papa Benedicto, poco tiempo después de elegido, anuló esa posibilidad y se volvió a la norma tradicional de los 2/3, mínimo.
Y ahí sale el humo blanco y a la vez un papa tan característico. Usted vivió 10 años en el Vaticano, ¿no es así, cardenal? 10 años y 4 meses. El mismo Papa actual, Francisco, ha hablado de una crisis en la Iglesia Católica. Benedicto XVI también lo dijo. Usted, que estuvo 10 años ahí, ¿pudo detectar una crisis? ¿Se puede hablar de una crisis realmente el día de hoy? La historia de la Iglesia es bastante complicada y muy larga. Si a mí me preguntaran por la situación actual de la Iglesia, yo diría, como lo primero, que no es el momento más difícil que ha pasado la Iglesia en su historia. Creo que si uno se recuerda lo que fue el siglo X, lo que fue el siglo XVI, hubo momentos mucho más complejos que el que estamos viviendo actual. Pero que en este momento hay en distintas partes del mundo algunos signos de debilitamiento de la Iglesia, los hay. ¿Cuáles son esos signos, cardenal? Se pueden decir algunos sin hacer recurso a cifras, porque no es fácil manejar las cifras, pero, por ejemplo, baja del número de bautismos, baja del número de primeras comuniones, baja del número de matrimonios, alza del número de divorcios, aprobación en distintos países de leyes que son contrarias a la visión cristiana de la vida, en países que por otra parte se dice que son países de tradición católica. En el interior mismo de la Iglesia yo observo que hay un número importante de cristianos que no le atribuye gran importancia a la oración. Un cristiano que no reza, ¿a dónde va? Y así, hay distintos elementos que permiten decir que en ciertas partes existe un debilitamiento. Hay partes que se pueden identificar con algún país, y hay otros países donde hay algunas partes del país donde hay síntomas de debilidad. En cambio, en otras partes del mismo país, no. Por ejemplo, no se puede hablar de una totalidad. En México, la diócesis de Guadalajara tiene 1000 seminaristas, 1000. Santiago tiene 60. Son más o menos del mismo tamaño. En cambio, en el mismo México, hay otras diócesis que no tienen el número de seminaristas que tiene la diócesis de Guadalajara. Eso, si a mí me preguntan a qué se lo atribuyo, bueno, yo diría al hecho de que México ha tenido una experiencia extremadamente fecunda, que fue el martirio en la persecución de Calles, en el primer tercio del siglo XX, dieron su vida por la fe no menos de unos 20.000 cristianos católicos. Cardenal, ¿y usted cree que estos episodios de los Vatileaks también han influido en el conflicto, en esta crisis en la que puede estar la Iglesia Católica, por ejemplo, los casos de pedofilia? Puede ser, pero sin negar que ha habido casos bastante lamentables. Por otra parte, en la publicidad que han tenido esos casos, se ha puesto un acento excesivamente fuerte en los abusos y se ha ignorado la inmensa mayoría de sacerdotes que cumplen su ministerio sacrificadamente, abnegadamente, en condiciones a veces bastante difíciles. Entonces, centrar la atención en que haya habido 1, 10, 15, 100 casos, 200, el número que quiera poner, de abusos por parte de sacerdotes, no permite ignorar que hay otros muchísimos sacerdotes que han tenido un comportamiento muy digno y muy ejemplar. ¿Usted considera injusto el trato de los medios de comunicación para con la Iglesia? Los medios de comunicación generalmente buscan una noticia que golpee. Y las cosas buenas no golpean tanto como las cosas malas. Si acaso aparece una señora que mató un hijo, claro, todo el mundo se espanta. En cambio, si al lado de eso aparece una señora
que actualmente está declarada santa, que estaba esperando un hijo, ella era médico, y le dijeron que tenía que abortar porque el niño no era compatible con la vida de ella. Ella, que era médico, dijo, yo no aborto porque yo soy católica, soy cristiana. Entonces la guagua nació, ella no murió en el parto, murió algunos días después. Y me tocó a mí, cuando vivía en Roma, asistir a la canonización de esa señora, Santa Juana Beretta se llama. Y en el momento de la canonización apareció, estaban ahí cerca del Santo Padre, su marido, viudo, y los 4 hijos que tenía, entre los cuales el último, la niñita, por la cual ella no quiso atentar a la vida de esa criatura. Eso se publica muy poco. Supongo que para ustedes, aquí en el canal de televisión, es la primera vez que oyen hablar de este tema, ¿no es cierto? Entonces, ese tema para mí es un tema de riqueza espiritual, de coherencia de una mujer católica y, por otra parte, en ese caso específico, de una persona que ella misma era un médico. Cardenal, Benedicto XVI en un momento se refirió, bueno, a todo lo que está pasando con la Iglesia en general y habló de una red de protección. ¿Existe esa red? No tengo antecedentes tan serios como para darme cuenta. En todos los conglomerados humanos se dan contactos, personas que se apoyan, personas que tienen pensamiento similar y que se brindan unos a otros un cierto apoyo. Eso me parece que es explicable en toda... Por supuesto. En todo conjunto humano. Claro, el problema sería si es que esta red de protección se utiliza para encubrir ciertos actos. Ahí sí que la cosa funciona mal, ¿no es cierto? Ahora, el encubrimiento es una cosa mala, pero yo me gustaría rescatar también la idea de que en el mundo, en la familia, en los estados, es necesario manejar una suficiente discreción. No todo es para ser publicado, ¿verdad? Si hay una crisis en una familia, los motivos de la crisis, si se publican, pueden ahondar la crisis, ¿verdad? El Estado, cualquier Estado, nuestra patria, tiene en el presupuesto de la nación gastos reservados, porque son gastos cuya publicidad no conviene dar. Hay algunos gastos que son reservados y otros que no son reservados. Hoy día en la compra de armamentos, todo el mundo sabe qué armamento compró cualquier país, ¿verdad? Por supuesto. Pero las cualidades específicas de cierto tipo de armamento no están a disposición de todo el mundo y es natural que las Fuerzas Armadas las guarden con reserva. Cardenal, estábamos recién hablando de Benedicto XVI y usted tuvo una misión preponderante justo en ese momento, la misión de presentar a Benedicto XVI frente a miles de personas que estaban expectantes. Me gustaría que viéramos juntos este episodio y por supuesto comentemos cómo usted recuerda la presentación de Benedicto XVI. Più vicino, più vicino, sì, sì, così. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. ¿Qué se siente en ese instante, Cardenal? ¿Qué se siente decir Habemus Papam cuando toda la gente está esperando precisamente esas palabras? Es muy impresionante porque cuando uno está en la Plaza San Pedro, una plaza tan hermosa, tan grande,
Una cosa es mirar la Plaza San Pedro desde el suelo y otra cosa es mirarla de 40 metros de altura. Desde el balcón, claro. Claro, entonces la visión de una plaza llena de gente, que están llegando gentes como hormiguitas por todas las Con banderas de todas las naciones. es una cosa muy impresionante. De manera que cuando yo me asomé yo venía a la Capilla Sixtina, acababa de saludar al Papa y estaban cantando mis colegas cardenales el Te Deum. Yo sabía que tenía que hacer ese anuncio. Ah, usted ya la tenía clarita de antes. Porque esa era parte de mi cargo. De la función del Por lo tanto, prodiácono. yo lo tenía bien estudiado. Lo que no sabía era el nombre del Papa, hasta que él mismo eligió el nombre que él quiso llevar. Y cuando supo el nombre se sorprendió, ¿no? Me sorprendió un poco, porque hacía tiempo que no había un Benedicto, de tiempo del Papa Benedicto XV, a principios del siglo XX. Y bueno, pero estaba dentro de lo posible porque había muchos Benedictos, muchos Leones, muchos Gregorios, muchos Clementes, así que estaba dentro. Más me sorprendió, por supuesto, cuando el Papa actual escogió como nombre Francisco. Pero ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Porque yo me pongo en su lugar, cardenal, apareciendo en la Plaza San Pedro, en el balcón a 40 metros de altura, justo en ese momento que estamos viendo en las imágenes. O sea, yo estaría más nervioso que Cordero para el 18. ¿Cómo lo hizo usted? Yo no estaba tan nervioso porque sabía que eso me tocaba. Ya. Y después al maestro de ceremonias, uno de los dos que me estaba acompañando, le dije, me parece tan seco esto de decirlo todo en latín. Yo lo voy a decir también en otros idiomas, porque están más cerca a la gente. Y el maestro de ceremonias, el que está ahí, se ve a la derecha, ¿Sí? me dijo, bueno, en este momento el que manda es usted, pues. Ah, caramba, la responsabilidad es suya. Entonces dije, yo voy a anunciar en varios idiomas, como ustedes lo acabaron de oír. Y eso le gustó a la gente porque cada uno sentía la cosa, no en todas las lenguas que estaban ahí, pero siquiera en las 5 principales. ¿Usted logró obtener una relación de amistad con Benedicto o no? Nos conocimos hace muchísimos años. Nos conocimos en noviembre del año 1962. Ah, harto tiempo. Mucho tiempo. Era la primera sesión del Concilio Vaticano II. El cardenal Silva me había llevado como teólogo suyo personal y en una forma que no me explico cómo sucedió, llegó el nombramiento mío como perito o teólogo del concilio, nombramiento hecho por el Papa Juan XXIII. Y desde ese día yo comencé a asistir a todas las sesiones del concilio. Estaba en ese momento en el concilio como teólogo del cardenal Frings, arzobispo de Colonia, el joven profesor Ratzinger, que es 4 meses menor que yo. Así que ahí nos tratamos. Por el asunto de la edad empieza de inmediato un link, un nexo. Un nexo. Nos conocimos algo, pero no demasiado. Mi contacto más grande con él fue cuando yo fui nombrado por el Papa Juan Pablo como ministro suyo para el aspecto del culto en la iglesia. Y en esa situación el Papa me nombró a mí como asesor de varios de los ministerios. En esas circunstancias había reuniones de los cardenales asesores, digamos, de esos ministerios, uno de los cuales era la doctrina de la fe, que estaba a cargo del cardenal Ratzinger. Y tengo entendido que él le regaló un anillo también, ¿o no? Sí, con que ando ahora... ¿Ese mismo con el que anda hasta ahora? Este me lo regaló él. Ah. Es un anillo muy significativo porque le pusieron la efigie del pelícano. En la antigüedad se pensaba que el pelícano era un ave que alimentaba a sus pollos con su sangre. No es así. El tema científico es distinto. Pero en la tradición católica el pelícano pasó a ser un símbolo de Cristo, porque Cristo alimenta a sus hijos con su propia sangre en la Eucaristía. Y por eso el regalo Y por eso el Papa escogió esa efigie del pelícano que mandó poner en este anillo, que él me lo regaló.